Primero, agradecerles la compañía hoy, en una tarde como hoy, y agradecer al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Defensa y Acción Cultural Española el haber confiado en nosotros, en nuestro equipo, en Carlos Barrot, arquitecto y museógrafo, y yo, Carlos León, arqueólogo submarino y museógrafo también. Nosotros, nuestro gran mérito es que hemos inventado una máquina en la que por un lado entran todos los documentos y de los archivos, los guiones de las comisarias, por el otro lado entran las piezas, le damos al botón de diseñar y nos sale una exposición estupenda. Tuvimos que incorporarle un botoncito que dice 2 sedes y otro que pone itinerante. Y ya está, y nos han salido 2 exposiciones como las que ustedes ven. El diseño era un reto, el diseño de esta exposición la verdad que era un reto por muchas razones. Primero por la gran cantidad de documentación que había, la gran cantidad de piezas que hemos tenido que seleccionar muy bien, ese doble discurso en 2 sedes que tenía que ser complementario y no pisarse el uno con el otro y a la vez hacer algo que nos pidieron desde el principio, que es hacer una exposición para todos los públicos. Esto no es fácil porque las exposiciones tan técnicas es difícil que puedan llegar a todo el mundo, pero evidentemente hemos intentado hacer el esfuerzo de que así sea. Para ello, lo que hemos hecho ha sido basarnos fundamentalmente en un guión de carácter cinematográfico, es decir, cualquiera de las dos exposiciones tienen y se pueden encontrar en ellos un prólogo, una exposición y presentación con un detonante, que en este caso es el viaje, 2 puntos de giro, como en cualquier película de acción, que conforman el nudo y el desarrollo. En este caso, los 2 puntos de giro serían, por un lado, el combate y, por otro lado, el expolio. Y, finalmente, un desenlace y una conclusión con un clímax, que en el caso del Museo Arqueológico Nacional sería el espacio de las monedas, y en el caso del Museo Naval de Madrid sería la recreación tamaño real de la cubierta de la fragata. Y finalmente un epílogo en el cual podríamos incluir lo que tiene que ver con el juicio y las decisiones tomadas por los jueces americanos. Esto lo plasmamos en una serie de plantas complicadas porque además son 2 salas muy diferentes. La sala del Museo Arqueológico Nacional es muy distinta a la del Naval y debían ser compatibles, tanto en colores como en texturas, como en formatos, etcétera. A partir de ahí, Carlos Barrot desarrolló con este guión conceptual y basándonos en toda la información de ambas comisarias, establecimos unos 3D, realizamos unos 3D en los cuales fuimos dando forma a la exposición, cambiando además, luego explicará Carlos Barrot, algunas cosas fundamentales, elementos fundamentales de la propia sala. Estos 3D nos han servido también para ir construyendo con las propias comisarias el discurso e ir acomodándolo a cada uno de los espacios de la sala. El resultado además no es demasiado diferente a como finalmente ha quedado las salas de la exposición, ¿no? Este es, por ejemplo, uno de los renders de la entrada del Museo Arqueológico Nacional y finalmente la sala pues ha quedado similar, es decir, que nosotros ya en la cabeza íbamos teniendo más o menos cómo iba a ser el resultado de la exposición, teniendo en cuenta que es un diseño de carácter envolvente en el que hemos tratado desde el suelo, las paredes, los colores, iluminación, etcétera, todo. Además, había que construir una serie de vitrinas de las que luego hablaremos y a las que siempre que hemos podido hemos intentado que haya una cierta interactuación o una cierta relación entre los fondos de las vitrinas y las piezas que hay delante, ¿no? Como es en este caso el Tratado de Amiens, que se ve perfectamente también en la gráfica que tenemos al fondo de la vitrina. También ha habido que construir grandes gráficas y el apartado gráfico también ha sido un caballo de batalla en estas 2 exposiciones porque además con el ingrediente de la itinerancia teníamos que pensar desde un principio que esos paneles gráficos y toda la gráfica tenía que ser común y coherente entre las 2 salas de exposición. Este es uno de los ejemplos en los que bueno, creemos que hemos ido poquito a poco consiguiendo el ambiente y el clima que queríamos para esta exposición.
Siguiendo un poco con el tema gráfico, igual hemos querido relacionar siempre los fondos de las vitrinas, en este caso un retrato como es el de Alvear, con los mismos objetos que se ven en el cuadro, son los que hemos tratado de poner en la vitrina para que así haya una fácil conexión por parte del visitante de los objetos que está leyendo, que está viendo, sin prácticamente necesidad de que lea demasiado. A todo esto le hemos tenido que ir añadiendo a ambas exposiciones una serie de efectos especiales, ¿no? Como en el fondo hemos funcionado como si estuviéramos haciendo una película, y los recursos museográficos o expositivos son los que hacen un poco digerir también de una mejor forma la información histórica tan interesante. En este caso hemos tenido que ser muy comedidos en los efectos especiales, en recursos expositivos, puesto que no queríamos ocultar y teníamos que mantener un equilibrio siempre con las piezas que son tan importantes, cuadros de Goya, piezas arqueológicas de gran importancia, entonces hemos tenido que ser muy comedidos en el uso de estos recursos para que no se coman el discurso y mantener un equilibrio entre lo que queremos contar, ese intento de llegar a todos los públicos y la visualización de las piezas. En este caso decidimos, para contar la situación de cómo estaba el panorama internacional en 1800, basarnos en un juego como el Risk o algo parecido, y con él construir un mapping para el cual tuvimos que hacer muchos planos de ubicación audiovisual, puesto que es una forma de proyección sobre una superficie irregular. Lo verán en la entrada de la exposición, es una bola del mundo, en realidad es media bola de corcho blanca, y sobre la que proyectamos con dos proyectores y un sistema de solape a través de un software que es especial para superficies irregulares. Proyectamos un poco ese juego como el Risk, con los ejércitos funcionando sobre la bola del mundo. La verdad que es uno de las piezas que parte del público que ha visitado la exposición le ha gustado bastante, ¿no? Otro elemento audiovisual y otro de estos recursos expositivos que hemos utilizado para contar la historia de la Mercedes, que ha sido el tratar de contar el combate, en el caso del Museo Arqueológico Nacional, mediante una gran proyección. Tiene 7 metros prácticamente de proyección, en un espacio muy pequeñito, por lo tanto no podíamos utilizar solo un proyector, teníamos que hacerlo con dos proyectores y un sistema también, un software especial que hace que la raya divisoria entre la proyección, entre los dos proyectores que estamos utilizando, no se note, y de hecho no se nota. Aunque hay que estar corrigiéndolo constantemente, y nos basamos también elegimos, dentro de todos los documentos que nos habían pasado las comisarias sobre el combate, elegimos muy a propósito y después de leer todos los testimonios del combate, partes de guerra, varios libros como el de Sabina, etcétera, pues decidimos buscar el guión más especial, que nos parecía que era el de Tomás de Iriarte. Tomás de Iriarte era un niño de 10 años, que después fue un gran artillero y un independentista argentino cuando fue mayor, y vivió el combate desde sus 10 años embarcado en la Clara. Por eso elegimos este personaje, porque nos parecía que algunas de las frases que él comentaba en sus memorias pues eran bastante enternecedoras, ¿no? Él contaba cómo efectivamente salió pues cuando oyó que pitaban zafarrancho a combate, se puso tan contento porque él quería ser militar, y entonces le pareció que aquello era increíble, que salió allí a la borda de la fragata, de la Clara, y vio 8 fragatas en medio del océano y tal, fantástico, hasta que empezaron los cañonazos, y entonces, bueno, él ya había cumplido su misión, que era la de llevar los sacos de pólvora a la zona de combate, y entonces empezaron el combate y lógicamente pues él habla del susto que pasó, de los muertos, etcétera. Bueno, intentamos recuperar esa figura y decidimos buscar un personaje que se pareciera. El personaje original es este, que está en un libro, solo teníamos esta imagen, pero bueno, nosotros cogimos un actor parecido, buscamos el uniforme que se asemeja y hicimos una grabación en el Museo Cerralbo, que nos dejó una mesa en la que estábamos simulando cómo él contaba y escribía sus memorias, recordando cuando tenía 10 años lo que le había sucedido. Esta es la imagen que se ve en el audiovisual.
donde está escribiendo esa carta donde dice nací en Buenos Aires, tenía 10 años cuando, etcétera. Y para hacer este audiovisual decidimos que en lugar de hacerlo de la manera un poco más sencilla, ¿no?, que era hacerlo mediante infografías, pues nos fuimos a la parte artesanal y decidimos encargar a un acuarelista 40 acuarelas hechas a mano, dibujadas una a una, siguiendo las indicaciones que nosotros le dábamos por un lado y que le daba también el realizador del vídeo, para intentar con ello componer el combate completo y después convertirlo en un vídeo. Es decir, tenemos 40 acuarelas en las que está el combate completo y esas acuarelas las hemos convertido en un vídeo. Esta ya es la pantalla de vídeo en la propia sala. Y ahí está el realizador examinando también un poco porque vean la proporción de la sala. Y mezclamos las imágenes reales de nuestro Tomás de Iriarte haciendo escribiendo sus memorias y recordando el suceso con las acuarelas. Este es el momento en el que estamos cuadrando como les digo, con ese sistema del sistema de solape de los dos proyectores. Aparte, otro de los elementos fundamentales de la exposición del Museo Arqueológico Nacional era el construir una fragata que fuera complemento de la fragata que se estaba construyendo en el Museo Naval y que era de carácter técnico y que realmente el modelo del Museo Naval realmente es un proyecto de investigación. Esto era hacer una fragata de carácter escenográfico para darnos esa idea de cómo es una fragata, y para ello hicimos una evidentemente construida en mitad fibra, mitad madera, etcétera, construida en parte in situ aquí en el propio Museo Arqueológico Nacional, porque el autor vive en Canarias y tuvo que terminarla aquí en el propio museo. Estos son momentos de la construcción de este modelo, que finalmente nosotros en la cabeza lo que teníamos es que ese modelo estuviera medio metido en ese metacrilato que hace un poco de fondo de mar y que finalmente tuviera como fondo una proyección del cuadro de Iriarte, del cuadro de Sartorius, del combate, con el que prácticamente interactuara. Es decir, que si te colocas en un punto estratégico de visual, ves como casi la fragata está participando en el cuadro, ¿no? Esa era un poco la idea que teníamos, que es este punto, ¿no?, en el que prácticamente están los barcos al mismo tamaño. Otro de los recursos que hemos utilizado, estos efectos especiales, para también que todos los públicos disfruten de una exposición como esta, ha sido una realidad aumentada que utilizamos para que, por medio de unos códigos en unas tarjetitas, puedas acercarlos a una pantalla. Esa pantalla detecta el código y hace que en la propia pantalla 42 pulgadas que está colgada en la pared se vea en tus manos cómo tienes una de las fragatas. Esto lo complicó además, lo complicó el coordinador de Acción Cultural Española, porque me dijo, no, es que quiero que sean dos fragatas y que además luchen entre ellas y además cuando una dispare la otra explote. Bueno, vamos a ver si somos capaces. Y así lo hicimos, es decir, que si cada uno coge una de las dos tarjetas, en una sale una fragata española, en la otra una inglesa, y si lo mantienes durante unos segundos, la inglesa dispara y la española se hunde. Bueno, finalmente también queríamos hacer un pequeño guiño a estos cubos tan famosos, ¿no?, que habíamos visto en televisión y que eran tan impropios, ¿no?, para llevar un material tan delicado, ¿no?, como las monedas, y quisimos hacer una especie de escenografía de lo inadecuado, ¿no? Y entonces colocamos estos cubos. Hay 3 de esos cubos que están abiertos y se ven las monedas tal cual se lo encontró el equipo del Ministerio de Cultura en el momento que fue a Tampa a verlos, ¿no? Y como un poco por un lateral de esa propia escenografía salen las monedas ya listas para venderse, ¿no?, ya metidas en su blister y preparadas, ¿no? Es un poco el efecto que queríamos generar. También un poco el hablar del patrimonio vegetal que llevaba la Mercedes. Han hablado esta mañana de la importancia que tenían algunos de los materiales, como el cacao, la vicuña, la quina, la ratania, y para eso pues decidimos hacer un pequeño juego en el que hubiera una imagen una imagen gráfica de cada uno de estos productos. Por otro lado, el producto en sí, y en la vitrina, en la parte de abajo, en un juego que se va iluminando una u otra, ver cómo era el uso o el transporte de ese producto, ¿no?, de esos productos. Y conformamos un poco esta imagen.
Otro de los elementos, otro de estos efectos, estos recursos expositivos, ¿no?, que también creíamos que podía sumar y que era un poco complejo, puesto que no estamos en un museo de ciencias, sino que estamos en un museo de historia, pues era el incluir unos acuarios con especies vivas que nos simularan dos momentos de esas monedas dentro de sus cajas, dentro de sus talegas, pero dentro del agua las dos. Primero, tal y como cayeron en el momento de la expresión y después, tal y como quedaron una vez concrecionadas. Nos empeñamos también en meter especies vivas porque nos parecía que era lo que también al acuario le podía dar cierta vida. Nos cargamos 2 morenas, todo hay que decirlo, porque se murieron en el 5 minutos, murieron en un acto por la patria. Y bueno, ahora ha sido sustituida por una que la verdad que está muy bien aclimatada y funciona fenomenal. Estos son los bloques ya bajo el agua, tal y como prácticamente quedaron, y si han visto esta mañana en las fotografías que enseñaba y en los vídeos que enseñaba James Gould, se veía una especie de pequeñas arañas de mar. También en uno de los acuarios metimos estas especies. Bueno, los acuarios nos sirven para, sin palabras, prácticamente contar cómo cayeron las monedas, cómo iban embarcadas y cómo después la parte más sensible, la madera y la saca se pierden y lo que quedan son las monedas concrecionadas. Llegamos a ese momento de clímax, ¿no?, dentro del guión que nos habíamos planteado, que es el soporte de las monedas y las monedas en sí, que son uno de los retos mayores, que era exponer 30.000 monedas en una sola vitrina. Y que lo resolvimos, creo que de la forma más, más escenográfica también, ¿no?, aprovechando juegos de espejos y demás para poder presentar un mayor número de monedas. Finalmente, contextualizamos esto con algún recurso audiovisual y también quisimos hacer un vídeo en el que recordásemos al público general esas imágenes que había visto en televisión, compuestas como un pequeño vídeo en el que se van viendo trocitos y fragmentos de imágenes después de vernos más de, pues yo creo que nos vimos como 10 horas de imágenes en televisión española. Y finalmente pedimos también, para hacer una conclusión visual también muy clara, la sentencia del juez Pizzo con el elemento clave de, bueno, hemos ganado la batalla, ¿no? En el Museo Naval, perdón, también hicimos el diseño pensando en todos los públicos, un museo además mucho más especializado en el tema naval y por lo tanto más exigente, pero que también nos permitía el hacer un diseño para todos los públicos. Para eso también tuvimos que aprovechar al máximo la sala, lo explicará ahora Carlos, y utilizar algunos recursos, algunos muy experimentales, como este juego de gasas con sombras en el que yo creo que el único que creía era Carlos Barrot, que fue el inventor, y todos estábamos diciendo, bueno, vamos a ver este invento cómo funciona. Y luego la verdad que funcionó muy bien. Hay que tener en cuenta que nosotros en las dos exposiciones, los primeros objetos que nos vamos a encontrar van a ser documentos en los cuales no podemos pasarnos de 50 luxes de iluminación. Por lo tanto, tenemos que ir acostumbrando a la retina a que se vaya metiendo en ese ambiente de poca iluminación. Y esto nos lo permitía. Quisimos también escenografiar, como lo han presentado también, lo ha enseñado Susana, el camarote del capitán de la Mercedes con una imagen gráfica de las 4 amenazantes embarcaciones inglesas y luego un efecto audiovisual que es una cartografía que realmente, si se fija el visitante, tiene un pequeño movimiento porque es una cartografía que realmente está proyectada, no es una cartografía en una mesa. Este es el efecto un poco que se crea, que también mediante espejos se multiplica. Allí hemos contado el combate mediante unas infografías. Esta es la resolución de las infografías de la Infatigable y de las españolas. Hicimos 8 fragatas y con ellas compusimos, con el parte de guerra de Bustamante, el guión de este combate. Aparte, el propio Museo Naval hizo uno de los recursos museográficos más interesantes, que fue el propio modelo, independiente de la investigación que supuso, guiados por Francisco Fernández, y que nosotros quisimos presentar de esta manera, con 4 pantallas que resumen la grabación que hicimos de todos los momentos de la construcción de este modelo.
también además con algo de información que se colocó en este soporte para el personal que maneje menos la terminología de la construcción naval. Y finalmente, como es el momento de mayor clímax en el Museo Naval, quisimos también, si bien al principio la idea era poner simplemente un cañón y como una pieza más de la exposición, decidimos embarcarnos en una escenografía que hubiera sido imposible sin la guía de Francisco Fernández como ingeniero naval que debería haber vivido en el siglo XVIII-XIX, pero vive hoy, y que sabe de estos barcos más que nadie. Y gracias a eso pudimos construir esta escenografía. Solo hay un cañón y solo hay una cureña, pero nosotros, mediante un sistema que ideó Carlos Barrot de espejos, hacemos que la imagen que vea el visitante sea esta, con 4 cañones y la cubierta completa. Y con esto le doy paso a Carlos Barrot, que comentará otros aspectos de la exposición. Gracias. Bueno, esta primera imagen es lo que uno se encuentra cuando tiene que hacer un trabajo de esto, es decir, una sala vacía y que no se sabe por dónde tiene que empezar. Afortunadamente teníamos muy buenos guiones para inspirarnos y a partir de aquí pues establecimos una serie de zonas que considerábamos que eran las que correspondían con los capítulos de los que estaba comentando Carlos, y eso nos permitió crear una zonificación y un desarrollo acorde a la historia y al mismo tiempo poder darle un tamaño de espacio que también fuera significativo para lo que se quería contar. La primera parte es la sala que ya habéis visto en muchas imágenes de todo el relato histórico. La segunda se corresponde con los protagonistas. La tercera es la batalla y el relato de la batalla con su audiovisual. La cuarta está definida más que nada sobre el barco en sí y las consecuencias del hundimiento. La quinta, que es esta que ven en verde aquí, se refiere al patrimonio arqueológico subacuático, y a partir de ahí ya entramos en la última etapa, que es la de caudales y todo lo que transportaba el barco. Como final está el proceso judicial y bueno, y se termina el recorrido. Básicamente este fue el planteo original y la distribución de espacios se hizo conforme a las necesidades que teníamos de cada una de estas salas. Esa es la planta ya completa con toda la información que necesitábamos para desarrollarla, y a partir de aquí creamos un 3D, que es el que comentaba Carlos recién, que lo desarrollamos justamente para tener una visualización de espacios y de los sistemas expositivos que queríamos utilizar, donde se puede apreciar la idea de tener un espacio central alrededor del cual se va contando la historia, pero que siempre tiene una cierta permeabilidad desde todos estos espacios para entrar a ese espacio central y encontrarnos con la protagonista principal de la historia, que es la fragata. La fragata está montada sobre una especie de tarima que atraviesa este muro, que es en el cual justamente proyectamos las imágenes de la batalla, y una vez que se ha atravesado ese muro ya estamos debajo del agua, es decir, que nos encontramos con los elementos que fueron rescatados junto con las monedas. Y a partir de aquí ya es la historia continua y es la historia del hundimiento y de todas sus consecuencias y del cargamento. Aquí tenemos otra vista. Mi relato va a ser más bien gráfico porque creo que todo lo demás ya se ha contado, o sea que voy a ser breve además también. Tenemos distintas vistas esto que se ve aquí es el audiovisual. La idea del audiovisual fue hacer una proyección muy grande, muy envolvente, porque pantallas de plasma o pequeños proyectores
ya prácticamente todo el mundo tiene en su casa, entonces lo que queríamos hacer era sumergir al público en la historia plenamente, que dentro de su campo de visión solo estuviera la imagen del relato. Se tuvo que desarrollar una serie de vitrinas bastante complejas. El desarrollo lo hicimos nosotros mismos, es decir, que no se encargó a ninguna empresa de desarrollo de vitrinas ni alguna empresa fabricante de vitrinas, sino que se hizo desde este punto de vista bastante artesanal, lo que permitió poder trabajar en un desarrollo bastante exhaustivo del diseño. Al mismo tiempo, gracias también a todo el gran trabajo de las comisarias y también de ACE, de Manuel Mortari, en la sistematización de todas las piezas y en la organización de las mismas, pudimos establecer, aquí esto lo estoy mostrando un poco para ver la mecánica de trabajo. Este es el listado completo de piezas y su distribución en cada una de las vitrinas, que junto con el diseño de las vitrinas nos permitió luego hacer el desarrollo también de los soportes correspondientes, adecuándolos a ese listado que acabamos de ver. Que cuando uno ve la vitrina con la pieza puesta en su sitio le da la impresión de que es lo más natural del mundo, pero realmente todo este proceso hay que hacerlo con mucho detalle, porque cada pieza tiene sus condiciones de exposición y al mismo tiempo tiene que encajar en el relato que estamos contando. Como verán, hay mucho diseño de soporte y una gran cantidad de elaboración de planos. Los estoy pasando muy rápido porque si no son muy aburridos. Pero que lo único que se puede llegar a ver es que realmente hay que dedicarle mucho tiempo para que las cosas queden como nos interesa que queden. Inclusive hasta colocar las pilas de monedas una por una como se debían colocar. Bueno, yo creo que más o menos con esto tenemos una idea de lo que es el desarrollo museográfico del museo, de la exposición aquí del museo. Vamos a pasar ahora a la del Museo Naval, que bueno, volvemos a encontrarnos de nuevo lo mismo. En el caso del Museo Naval, la sala sobre la que teníamos que trabajar era una sala bastante más pequeña que la de aquí. Nosotros además le incorporamos este pasillo que está aquí, que en ese momento no pertenecía a la sala, pero como propuesta nuestra conseguimos integrarlo dentro del diseño de la sala, y es donde se realizó el túnel este del que hablaba recién Carlos, con las gasas, que permite que se vaya dilatando la pupila para que al entrar en la zona expositiva con los documentos que no pueden tener más de 50 luxes, la gente ya tuviera el ojo preparado. El desarrollo aquí también es similar al que hicimos aquí en el arqueológico. Tenemos primero una zona histórica y protagonistas, el hecho en sí, la batalla, que es el hundimiento que está en este óvalo, que el suelo también está justamente pintado en rojo, el homenaje a los fallecidos, la sala principal, que es donde está el modelo de la fragata dedicada a la construcción naval, y como continuación de eso y corolario, la sección de cubierta a escala 1 en 1 con el cañón original. Estos son los planos desarrollados también en detalle, alguna visión del 3D, una manera de ver también cómo desarrollamos algunos de los planos. El camarote, por supuesto, con la inestimable colaboración y dirección de Francisco, lo hicimos con el desarrollo de una sección que nos facilitó Francisco de la fragata Casilda. Con esa sección pudimos dimensionar y establecer las características que tenía similares a las de la fragata Mercedes, y el resultado, bueno, es el que habéis visto ya en fotos, y este es el 3D que intenta reproducir a la fragata. El espacio donde se desarrolla la batalla, en este caso, lo hicimos sobre una proyección, una pantalla, mejor dicho, sobre una mesa que simula el juego de guerra de navíos que se utiliza normalmente en los enfrentamientos navales, que utilizan
los jefes para mover barcos, aunque en este caso luego terminamos poniendo la pantalla en vertical para que diera más capacidad de público. Pero básicamente la idea era que estamos debajo del agua, por encima está la reproducción de Sartorius con la batalla, y nosotros ya estamos debajo, que es donde han ido a parar todas estas personas. De aquí pasamos al espacio principal, donde está el modelo de la fragata, la bandera de Trafalgar, que la hemos incluido además porque era una bandera que no había sido expuesta nunca y que realmente es muy impresionante y que de alguna manera tiene que ver con todo este suceso, ya que es el fin de toda la declaración de guerra termina en Trafalgar. Aquí tenemos algunas imágenes más en 3 dimensiones, los planos con los que se fabricó la cubierta del barco y los renders un poco de la idea, cómo presentamos la idea de la cubierta del barco. A partir de aquí ya tenemos de nuevo planos, gran cantidad de planos, como podrán ver, también los voy a pasar rápido. Y bueno, yo creo que esto es un poco más o menos demostrativo del proceso de elaboración de todo el proyecto. Creo que nada más.